Bienvenidos. Este es un podcast de Editorial Adverbio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde y cuándo nos escuchen. Mi nombre es Edwin Enrique Soria y este es el podcast Instrucciones para un cuento. En este podcast, nuestros invitados leerán un cuento y nos darán instrucciones de cómo abordarlo. Esta iniciativa nace con la intención de compartir con dos de mis mayores aficiones, los cuentos cortos y platicar para aprender. Además, compartir con gente a la que admiro y aprecio. En esta ocasión nos acompaña Carol Sardeto, guatemalteca, abogada, diplomática. Fue viceministra de Educación y cónsul general de Guatemala en Vancouver, Canadá. Columnista, escritora de novela, teatro y cortometrajes. Ganadora del Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo con su novela Compasión Absoluta. Todo esto y más según el Internet. Gracias por aceptar, Carol. Bienvenida. No, pues es un gran gusto estar aquí. Ya, como te comentaba antes, me encanta la idea de leer literatura, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de la literatura, pero no se lee la obra, y a mí me parece que se pierde algo que es muy bonito, que es escuchar, digamos, la literatura leída, ¿no? Sí, una de las cosas que me invitó a hacer esto es la oralidad. Es algo que siempre me ha gustado y también darle las pausas necesarias a la hora de leer a un texto. Muchas veces no lo sabemos hacer y que más que gente lectora profesional, que al final son los escritores o gente que le gusta la literatura, pues nos puede regalar. Entonces, estoy muy contento de tenerte por acá, luego de un tiempo donde estuvimos en contacto, gracias a Renato Bueso, a quien en algún momento llamé mi productor ejecutivo asociado, a Donore, que me pasó varios contactos, ¿verdad? Y la paciencia que nos lleva a llegar a esto, regalarme y regalarnos un par de horas de una tarde lluviosa de fin de semana para poder grabar. Y este sería el episodio número 23 de todas las temporadas, ya llegando al 25, ya después del 25 decidiremos qué hacer. Además, como de lo que dice el Internet, Carol, ¿quién es Carol? ¡Hala! Esa pregunta es así. Escuchaba ahora en tiempo de campaña que le hicieron a la vicepresidenta, pues la candidata a vicepresidente de Semilla, le preguntaron qué es una mujer. O sea, de ese tipo de preguntas me estás haciendo, ¿no? Yo creo que quien menos puede decir quién es uno mismo, ¿no? Pero bueno, yo queriendo contestar tu pregunta, creo que soy una persona que ha tenido muchos intereses en la vida. He sido muy curiosa, me he dedicado a muchas cosas. Mi gran problema es que he dicho que sí a cosas que no tenía idea de cómo se hacían. y creo que ha sido una linda experiencia aventurarme. Creo que la aventura me interesa mucho en muchos campos. He hecho diplomacia, soy abogada, he trabajado en temas de transparencia. Aparte de eso, dentro de la misma literatura he hecho novela, he hecho cuento, hice libreto para una ópera. Y aparte de eso, pues me ha gustado el cine, he hecho cine documental, doy clases de guión cinematográfico. Entonces, como ves, ando picando aquí a base de pura curiosidad y de puro, no sé, como que me aburre. Lo que más temo y lo que más me desespera es la rutina, que las cosas sean iguales, que no haya nada nuevo que aprender. Entonces creo que a base de eso pues he ido recorriendo un camino que a estas alturas pues ya es largo, ¿no? Sí, y normalmente no hago esta pregunta porque puede ser muy profunda, pero me pareció que, y la pensé varias veces el hacértela, porque al final una persona que tiene tanto recorrido puede sérsele más difícil o más fácil describirse a sí mismo, pero me pareció eso, que has visitado varios puertos y esa me nacía la curiosidad y cabal como que apaché el botón exacto para conocerte. ¿En qué sentido? En que es bueno, creo yo, que la gente sepa que la literatura
también nos puede abrir puertas y nos da la ventaja de vivir otras vidas, ¿no? Uy, eso yo creo que desde que era muy niñita, muy chiquitía, que nadie digamos como que nadie me lo había dicho, pero me pareció que la literatura era este lugar de aventuras fantásticas, increíbles, que me permitían a mí estar, qué sé yo, en la Revolución Francesa o en los zapatos de un pirata o ser Alicia en el País de las Maravillas, bajando a estos mundos fantásticos. Entonces creo yo que a mí, justamente por mi personalidad, la literatura me pareció una puerta para vivir infinitas vidas, infinitas experiencias. Qué bueno, qué bonito. Ahora, al final te proponía, como les he hecho a otros, leer un cuento favorito, pero a los escritores también les he dejado la puerta abierta para que puedan leer algo suyo, porque creo que es válido. Dentro de la literatura guatemalteca, eh, o como lo hice con Sergio Ramírez, muchas veces no hay registro de los autores leyéndose a sí mismos. Creo que me parece una muy buena oportunidad. Y vamos a leer hoy un cuento, nos vas a deleitar con un cuento que tengo entendido que forma parte de un libro llamado Pequeñas Bestias. Hasta donde pude buscar, el libro no ha sido publicado, no sé si lo tienes ahí ya en puerta en alguna editorial. ¿Qué nos podrías contar del libro? Pues mira, la verdad es que todavía es un proyecto que está en progreso, en proceso. La idea es acercarnos a, básicamente era un libro de insectos, ¿no? Por eso es Pequeñas Bestias, pero la idea es comparar lo que nos parece tan horrendo y tan vicioso de los insectos, sobre todo los que más nos perturban, compararlo con unas características humanas que preferimos no ver, o sea, de la malicia, de la perversión. Entonces te quedas con la pregunta de quiénes son realmente las pequeñas bestias cuando terminas de leer el libro, ¿no? Entonces lo he ido trabajando despacio porque es muy fascinante y es muy rico, no tengo prisa por publicarlo, sino que me hablan, digamos, por ejemplo, las mantis religiosas, las arañas, con estos mundos extraños de los insectos, ¿verdad? Que a los que estamos tan lejos, tan distantes, ¿verdad? Sí, sí, y me pareció fascinante porque tengo un cuento yo incluso sobre en algún momento en una tarde cuando uno podía dedicarse a hacer nada, vi el trabajo de una araña y a raíz de eso hice un relato y me pareció fascinante esto, pero ya vamos a platicar más aquí. Y aquí trato de hacerle algún tipo de guiño a Cortázar. Si hay algo que me fascinan son los relatos de él, pero los relatos de las instrucciones me gustan mucho. Entonces, si tuviéramos o si pudiésemos generar instrucciones para leer este cuento o este libro cuando salga, ¿cuáles serían las instrucciones? Pues mira, la idea es que cada cuento va aparejado por una historia, una segunda historia que es del ser humano relacionado con este insecto, ¿no? O sea, es una historia dual, donde hay dos miradas. Está la mirada del insecto, ¿verdad? Y está la mirada del ser humano. Y lo que a mí digamos que la instrucción para leer esto sería que pudiéramos llegar a una comprensión de cómo vivimos aislados los humanos en nuestro mundo humano y cómo sería rica nuestra existencia si tuviéramos una mirada más horizontal hacia todo lo que existe y no nos miráramos como entes aparte, sino que entes dentro de una creación que es tremendamente sorprendente si la dejas entrar, digamos, dentro de ti y si vas quitando ciertas como, no sé, como rasgos de prejuicio, pero esto no solo nos pasa con los insectos, o sea, hay ahí algo también de naturaleza metafórica, porque todo lo que no nos gusta lo queremos eliminar, ¿no? Los seres humanos somos así. Si algo nos molesta, lo más rápido para nosotros es que hay que borrarlo. Y esta intolerancia nuestra, por eso es que me gusta el nombre de las pequeñas bestias, porque al final ese rasgo en el ser humano es una pequeñez, ¿verdad? Y es muy bestial.
Entonces, cuando lo lees, piensas que las pequeñas bestias son los minúsculos animalitos, que son los insectos, pero la verdad es que nosotros tenemos una pequeñez bastante triste y también somos muy bestiales, ¿no? En esa pequeñez. Sí, sí, y ya vamos a platicar más de esto, pero lo dejo ahí nada más. Me puse a pensar también en que cualquier cosa que entra de nuestra casa nos invade nos creemos dueños de este espacio y queremos a todo mundo fuera. Es una de las sensaciones que me dio este cuento, pero no platiquemos más de esto. ¿Qué tal si eh, nos lees el relato? Ok, bueno, el cuento se llama Razones para un exterminio. Llegamos en largos contenedores sin ventanas. Adentro apenas se podía respirar. Comida había en abundancia, pero era tan mala que bien podía llamarse basura. Miles de delgadas láminas de un material insípido cuya descomposición atestiguaban las negras gotas amargas que la poblaban. A falta de otra cosa, los pequeños las comían para quitarse el hambre, aprendiendo temprano el sabor que tiene el confinamiento. Los adultos, cansados ya de tanto maltrato, preferimos el ayuno. Nos percatamos de que el viaje había terminado cuando el contenedor dejó de bambolearse como un barco ebrio. Las tapas se abrieron con un sonido sordo, llenando el lugar de una luz insidiosa. Algunos de los enormes recipientes de comida fueron sacados. Nos escondíamos con pavor entre los que quedaban. Largos siglos de evolución nos habían enseñado ese secreto de la sobrevivencia. No ser vistos era siempre lo mejor. Escurrirse en las mínimas rendijas o acomodar dolorosamente el cuerpo en los rincones, deteniendo la respiración y evitando el más mínimo ruido. Sí, era un universo doloroso, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Formábamos parte de una raza perseguida. Afortunadamente aquel día dejaron de sacar cosas de nuestro transporte y como tantas veces en nuestro interminable éxodo, esperamos sumidos en un trance hipnótico. Al fin llegó el silencio. Salimos para buscar refugio. Pronto encontramos el mejor, un lugar oscuro y cálido, lleno de polvo y telarañas, señales fundamentales del abandono. Nadie se acercaría por aquí. La luz no es aliada de quienes huyen. Por ello existimos cuando oscurece. Entonces salíamos de los escondrijos, construíamos madrigueras subterráneas, enseñábamos a nuestros pequeños nuestra ancestral sabiduría y los más audaces buscaban comida. Nos alimentábamos robándola a nuestros verdugos que la tenían en abundancia, manjares deliciosos que en su derroche de recursos abandonaban por todos lados. Algunos eran tan deleitosos que más de algún valioso cazador se dejó asesinar engolosinado por un exótico y desconocido sabor. El destino de quienes eran descubiertos era horrendo: evisceraciones, desmembramientos, penas sumarias en las que tremendas planchas caían sobre el culpable y lo aplastaban. A pesar de que ya soy viejo, todavía me pregunto, ¿de qué éramos culpables? ¿De tener hambre? ¿De existir? Del oscuro miedo, del asco que nuestra estirpe provoca. Los cadáveres de los asesinados eran rescatados cuando ello era posible. Los devorábamos. Mucho se nos criticó por esta norma de vida, tildándola de salvaje. Pero si uno lo piensa bien, teníamos tan poco espacio para ser felices, que nuestros pequeños goces se volvían lujuria. El delicado roce de los cuerpos, la benevolencia del calor, la exquisitez de saciar el hambre, los llevábamos a extremos, cometiendo actos terribles y desviados. De eso nunca hablábamos. Lo aceptábamos con resignación como la huella visible del sufrimiento, la exclusa de salida de la rabia. No éramos seres execrables. Los seres realmente horrendos son quienes no tienen fuerza vital para reaccionar a una vida de restricción y crueldad implacable. Aquella noche tuve la osadía de salir de cacería, pues me encontraba inquieto. Los otros me aconsejaron no hacerlo. A mi edad no tenía ya la agilidad necesaria para escapar del peligro, pero me sentía invadido por una aguda añoranza que no podía contener en el pequeño espacio que imponía el escape permanente. Ya en camino, un olor embriagador llenó mis sentidos. Pensé que antes nunca lo había percibido, pues mi memoria habría atesorado tal maravilla. Provenía de un lugar prohibido. La luz era tenue, pero era luz. Además, había un sonido mecánico que se parecía a las voces de los malignos verdugos, pero con un dejo de irrealidad, de extrañeza.
El olor de la carne de aquellos seres que tanto temíamos se mezclaba con aquel otro pleno de maravilla. El miedo recorrió mi cuerpo y quedé paralizado. Pensé en mi vida llena de limitaciones. Pensé en la inexorable muerte. Sopesé las cosas y la ciega voluntad de mi raza tomó el control. Con rapidez recorrí el camino guiado por las volutas de aroma mágico. Incitaban mis entrañas, abriendo un agujero por donde el deseo poderoso empezó a salir a borbotones. Estaba ciego, nada podía detenerme. La ansiada delicia se encontraba justo debajo de una luz cuyo fulgor hería con infinitos puñales. Podía verla, lustrosa, brillando con soberbia, mientras yo me resguardaba en una rendija. Me acerqué con un sigilo que se debía más a mi vergüenza de exponerme a la luminosidad que al miedo. Al probar el primer bocado, mis sentidos explotaron en 1000 ramilletes de gozo. La textura de aquella comida en mi paladar era suave, como una caricia melcochosa. Comiendo de aquel alimento celestial, finalmente me sentí digno y las lágrimas asomaron a mis ojos. Vi pasar mi vida de dolor, ahora justificada por la benevolencia de aquel momento esclarecedor. Estaba embriagado. Viajé al lugar del éxtasis, que es privativo de los que se entregan al exceso. Mi instinto conservador y limitante se apagó. Comprendí por qué nuestros filósofos más perseguidos proclamaban la virtud del desenfreno. Fue entonces que escuché aquel extraño mantra que anunciaba la catástrofe. Era como una trompeta apocalíptica. La había escuchado otras veces desde lejos. Ahora resonaba ahí mismo donde estaba yo y mi cuerpo vulnerable. Entendí que la muerte, esa gran cazadora, había llegado por mí. Levanté la vista y ahí estaba la bestia depredadora. Nos vimos a los ojos. Aquella mirada de encuentro fue profunda y transformadora. Nunca había visto de cerca a nuestros verdugos. Sí, los había olido, había presenciado su bulliciosa existencia, los había presentido y en mis peores pesadillas aparecían como una sombra. Pero nunca los había visto. Tenían ojos y manos como nosotros, terribles ojos, monstruosas manos, pero en esencia nos parecíamos. Sus voces sí que eran distintas, vociferantes, atroces. Uno podía morir tan solo de escucharlas. Nos habíamos visto y eso, vernos, había hecho toda la diferencia. Sentí fluir dentro de mi ser algo cercano a la ternura. Aquella extraña bestia estaba asustada. Yo conocía bien el peso del miedo y los estragos que causa. Quise decirle que estaba dispuesto a marcharme de su vista, que podía quedarse tranquila, pues una vez desapareciera, ella podría volver a la ilusión que le permitía imaginar que yo no existía. Pero la tremenda trompeta volvió a sonar recitando su mantra. La sombra que proyectó la plancha asesina me alertó. Logré apartarme a tiempo de su alcance y caí lejos mientras la bestia vociferaba. Regresé a nuestro refugio con un sentimiento sombrío. Las distancias entre los seres no puede romperlos ni siquiera la compasión más prístina. Ahora sabía, a ciencia cierta, que nada bueno podía surgir de aquel siniestro acontecimiento. La bestia no había podido aniquilarme y la frustración de mi sobrevivencia acarrearía sobre mi pueblo consecuencias funestas. Pero fui cobarde. Preferí no decir nada, apostando a la esperanza de que mi agravio se olvidaría. Sumidos en el usual sueño diurno, el letargo nos embargaba. Eso hasta que resonaron muy cerca unos ruidos inusuales. De un tubo oscuro salió el primer soplo asqueroso. Pronto entendí lo que pasaba. Los pensamientos se atropellaban en mi cabeza. Vería morir a las crías, a mis hermanos y hermanas. Yo mismo moriría lentamente y con agonía. La iniquidad de aquella neblina mortal no desdecía su infame belleza. Lo que es venenoso tiene siempre un dejo hermoso. El resplandor alucinante martilló mi conciencia con una oscura culpa que era también un veneno, pero más lacerante. Deseé regresar a la noche de anoche, permitir que la plancha me aplastara con precisión y eficiencia, pero era tarde. No podría evitar presenciar en toda su ignominia aquel mítico destino que nos venían anunciando los profetas, el exterminio. Gracias. Bueno, ahí está. Me gustó mucho y sabes que al final, para confesar, los dos que me enviaste, del otro ni siquiera me recuerdo. Este lo leí una vez y lo tuve que leer como 3, 4, 5 veces más ese día porque tiene un ritmo cabalgante muy bien logrado. No, pues qué bueno que te haya gustado. Ahora,
La primera vez que lo leí, eh, tal vez porque el ambiente en el que leí, lo leí rápido y demás, no logré ver ese mensaje de que al final eran insectos. Pero sí me quedó la sensación de que había una raza opresora y que había una raza o una estirpe oprimida. Pero hay mucha oscuridad y miedo. ¿De dónde viene la oscuridad y el miedo del relato? Bueno, es que se trata de una cucaracha, Ujú. ¿viste? Y Sí, yo creo sí, que las cucarachas son seres que viven muy temerosas. O sea, lo ves cuando ni bien te acercas, salen corriendo a esconderse, ¿no? O sea, y son súper ágiles para hacer esto, o sea, están entrenadas y saben muy bien, o sea, viven muy cerca de nosotros, son como los perritos de los insectos, digamos, ¿verdad? Porque una sí. araña no necesariamente hace eso, ¿no? Y menos otros animales, o sea, otros insectos, no necesariamente salen corriendo a esconderse, pero las cucarachas saben bien de quiénes somos, ¿no? Nos conocen muy bien y saben qué tienen que hacer, viven muy cerca de nosotros, ¿no? Sí, sí. Ahí dentro de su registro está la opresión, como bien lo describes, de siglos o de años, no sé de cuánto tiempo, eh, que han sufrido por el hecho de osar inmiscuirse y meterse dentro de nuestro ambiente. Entonces sí, es algo que tienen muy, muy bien metido dentro de su naturaleza animal, ¿no? Exactamente, sí. Es que son Sí. muy caseras, o sea, las cucarachas son muy, bueno, hay millones de variedades, creo yo, o sea, es una especie muy, digamos, abundante en la naturaleza, ¿no? En balde dice que son grandes sobrevivientes históricos, ¿no? Pero digamos, muchas de estas especies son caseras, ¿verdad? Sí, sí, el hecho de que han podido sobrevivir como lo hacen algunas especies, eh, se me vienen ahorita algunos pájaros que se ponen sobre algunos semovientes y viven de estarle limpiando la Exacto. espalda y demás. Es la misma relación que tenemos nosotros con las cucarachas, solamente que a nosotros no nos gustan, ¿no? Exactamente, porque sí, es un animal que vive en la suciedad y que son bastante tóxicos para nosotros. O sea, no es que tampoco creo que deberíamos de vivir muy cercanos a ellas, pues, ¿verdad? Pero lo que sí es Sí, cierto es que, no sé, yo sí he empezado a verlas con un poco de compasión porque realmente lo que quieren es vivir, es comer, o sea, tienen hambre, ¿viste? O sea, eso es comprensible, ¿viste? La cosa es a dónde van a comer. exacto, exacto. Sí, me puedo imaginar ya después de esto tener compasión y estar dejándoles ahí un poquito de comida, pero fuera de la casa mejor. Exactamente, eso es lo que yo siempre les digo cuando las miro, pero anda afuera, allá afuera hay algo, ¿no? No aquí adentro. Eh, Pero mira, la hay, cosa es sí, que uno logra entender en la serie de los cuentos quién es este personaje cuando lees el cuento del humano, ¿no? Porque ahí ves al humano actuar con el insecto. Entonces, realmente los cuentos van en pares. ok. O sea, hay un cuento desde la vista del insecto y hay un cuento desde la vista del ser humano. Exactamente, Ah, exactamente. interesante concepto, Sí, sí. exacto. Ahora, hay, como hablábamos, una sensación de miedo, de suspenso, de tensión. Y hay algunas frases que me fascinaron mucho. Tengo aquí una que al final está como para introducción de un relato que se llama, dice, lo que es venenoso tiene siempre un dejo de hermoso. O sea, no solo hay un juego de palabras ahí, sino que hay cierta certeza en eso, ¿verdad? Porque por lo que para a unos es bonito, hermoso, para otros puede ser venenoso, ¿no? Es que yo creo que lo que es venenoso siempre nos atrae un montón, ¿verdad? O sea, una relación tóxica es la que te atrapa de una manera tremenda, por ejemplo, y te está metiendo veneno todo el tiempo, pero hay una atracción nuestra
O sea, estos son los sesgos del alma humana. Nos acercamos mucho a los venenos. Mira, cosas que comemos, drogas. Hay ahí una relación nuestra con los venenos que también les reconocemos esta fascinación de la hermosura, ¿no? Sí, sí. Hay muchas cosas también, y tal vez después lo veré un poquito más en cuanto a la técnica que usaste, pero sí se logra leer de un solo centón, aunque es un relato corto, son 1200 y centavo de palabras, pero ese me agarraste del final y me llevaste hasta del inicio y me llevaste hasta el final de un solo tirón. Aun cuando hay movimiento y hay un cambio dentro del protagonista, pues porque si no hubiera un cambio, no hubiera un relato. Eh, y me parece muy bueno el párrafo sobre la comida, porque aún con la descripción hay mucha ambigüedad que permite no definir qué son, si de carne, de qué comen, y por un momento también pensé no solo en cucarachas, sino que en roedores. Ah, aunque al final uno logra quizás poner a las cucarachas en el lugar por la huida, por el temor, ¿no? Ujú. O sea, sí, era realmente cuando lo combinas con el otro relato, se trata de estos chocolates baratos que le regaló el amante a una mujer que, ¿verdad?, que anda con un hombre casado y el día de San Valentín le regala estos dulces baratísimos que ella acababa de ver que estaban en oferta y entonces de esta frustración ella se los empieza a comer compulsivamente, pero cuando se da cuenta que se está comiendo y son horribles, deja uno ahí chorreando sobre la mesa de noche, ¿no? Sí, algo que, que me parece, obviamente sabemos en determinado momento en qué van a parar las cucarachas, pero me parece muy bueno el hecho de la profecía del exterminio, porque es algo que está, como hablábamos, dentro del, no sé si sería el ADN o de qué, del mismo animal o de la misma parte de insecto que tienen las cucarachas, pero me parece que al final, como esa visión de que en determinado momento van a ser eliminadas del lugar y que viene hablándose desde siempre, está dentro del conocimiento natural de ellas, ¿no? Claro, y ahí es donde el cuento también digamos que tiene una segunda lectura, porque hay pueblos que tienen esta huella encima de sí mismos, ¿no? De que son tan molestos, de que son pueblos perseguidos y siempre tienen esta segunda naturaleza del exterminio. Y bueno, la historia humana está llena de genocidios, ¿verdad? Y yo creo que esta sensación, este miedo ancestral a ser exterminados, creo que lo tenemos metido ahí en esta memoria informativa que es el ADN nuestro, ¿no? Ese miedo a ser exterminados de una manera masiva, creo que está ahí y que muchos pueblos lo tienen más a flor de piel porque su historia ha sido muy determinante en ese sentido, ¿verdad? Al fin y al cabo, la planeta Tierra ha sido construido a base de razas dominantes y razas dominadas, personas aceptables y personas no aceptables. Yo creo que estamos frente a la posibilidad de tremendos exterminios a causa, por ejemplo, del cambio climático y estas grandes migraciones que se van a dar de países como pues de los países africanos, por ejemplo, que van a querer subir hacia Europa en búsqueda de soluciones a la sobrevivencia, ¿no? Entonces yo creo que esa segunda naturaleza del exterminio lo tenemos los seres humanos y sobre todo, como te digo, las razas que tienen el estigma encima de que no son los ciudadanos de primer mundo, ¿no? Los que tienen todos los derechos sabidos y por haber.
¿verdad? Entonces yo creo que sí, que esa noción de la posibilidad de ser exterminados es una huella que hay sobre nosotros, ¿verdad? Ahora, es interesante eso también porque desde el punto de vista ese, podríamos decir que habría filósofos de la gente que tiene un poder adquisitivo o una mejor calidad de vida, pero aquí mencionas a unos filósofos que invitan al desenfreno. ¿Qué tipo de filosofía podría ser esa de que el hecho de que cuando puedas agarrar lo que venga, porque no sabes si vas a vivir mañana o dentro de una hora, ¿no? Bueno, mira, todo ese tema del exceso, hay corrientes filosóficas de esto. Mira, Oscar Wilde lo dice en Dorian Gray, ¿no? Toda la historia esa de Dorian Gray es un llamado a que a través del exceso tú logres como el encuentro con tu propia conciencia, ¿no? Y yo toqué ese tema con las cucarachas porque son seres muy extraños, o sea, sí son caníbales, por ejemplo, ¿no? O sea, hay ahí en ellas una vena del exceso que cuando nos acercamos a los excesos, los seres humanos, ahí está el umbral, ¿verdad? Porque siempre nos han enseñado a portarnos bien, a estar metidos dentro de ciertos límites que hacen posible la vida en sociedad, ¿verdad? Pero ahí adentro de estos nidos de cucarachas, eso no pasa así y probablemente no pasa así en muchas situaciones humanas también, donde no hay esos límites, esos umbrales, ¿verdad? Los umbrales estos que permiten la convivencia son lo que nosotros llamamos civilización, ¿verdad? Pero qué fácil es que eso se quiebre, qué fácil es que eso se rompa. Por ejemplo, cuando las condiciones no están dadas para vivir civilizadamente, entras en los excesos y en la barbarie, ¿verdad? Claro Sí, que aquí está llevado a otro nivel, o sea, aquí está llevado al nivel filosófico de que el exceso puede ser una manera de sentir la existencia, de realmente, no sé, comprender quién diablos somos, perdidos en un planeta que está perdido en medio de las galaxias tan monstruosas que no sabían qué onda, ¿no? Así que creo que es algo de explorar y lo que pasa es que nos da mucho miedo porque los excesos nos sacan de donde vivimos, nuestra casita que es la civilización, ¿verdad? sí, y no sé si porque sea muy reciente que yo ya estaba visitando este libro, El Señor de las Moscas, pero ahorita que mencionas todo esto, me hace una reminiscencia a eso, porque ponemos a unos seres humanos, en este caso unos niños, que crean sus propias reglas de una sociedad que al final se desbalancea y tiende hacia lo animal. Es decir, o sea, lo de insectos o lo de animales lo tenemos dentro del ADN y si nosotros en determinado momento bajo un cierto sistema no están las reglas establecidas, pues tenderíamos a eso, ¿no? Eso es lo que también presiento del relato. No, pues sí, claro, o sea, creo yo que tiene dos lados. Por un lado está el hecho como te digo, de salir de estas condiciones de la civilización. Por ejemplo, una guerra. O sea, tú lees las historias del conflicto armado interno de Guatemala y me vas a venir a contar si no somos seres excesivos, ¿no? Pero digamos, también está el otro lado, o sea, seres que se dan al exceso, que se dan al exceso conscientemente en busca de respuestas, ¿verdad? Entonces me recuerdo, por ejemplo, del autor William Burroughs, ¿verdad? Con su libro de Junkie, ¿verdad? Y te cuenta qué es esto de tirarte a un rollo de esos, ¿no? A tirarte a un rollo como las drogas, por ejemplo, con el fin de explorar algo. Pero nosotros que estamos muy educados dentro de una normativa de valores cristianos, o sea, no lo hacemos, pues claro, no es que lo esté alabando, ¿no? Pero ¿qué pasa si te atraviesas esos umbrales? ¿Qué pasa si dejas de vivir conforme a estas normas y exploras otra manera de vivir, ¿no?
Entonces son preguntas que uno se hace, ¿verdad? Sí. Hablando de preguntas, ¿la trompeta realmente sonaba? Es que era la voz Sí, humana, ok. imagínate para un ser silencioso, es que nosotros somos tremendamente ruidosos como seres humanos. Yo no sé Ajá. si lo has experimentado, pero a mí a veces que voy a un restaurante yo oigo lo recio que habla la gente y lo mucho que Sí. invade el espacio del otro, ¿no? Entonces estas trompetas para un insecto que es totalmente silencioso, ¿verdad? O sea, la voz humana debe ser así, wow, una trompeta apocalíptica. Sobre todo una mujer frustrada pegando de gritos porque está viendo una cucaracha en la mesa de noche comiéndose su chocolate, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Y como decimos nosotros en la familia, pero sí tiene apellido Soria, porque nosotros somos, hablamos fortísimo y las mujeres se ríen a carcajadas como que no va a haber mañana. Pero sí, tiene sentido en eso. Para los insectos, ¿qué será nuestra voz, verdad? Y cómo será el percibir ese tipo de ruidos para ellos, porque no hay una comunicación, sino que es un ruido, ¿no? Claro, imagínate un ser que es sigiloso por naturaleza, que su onda es pasar desapercibido, ser silencioso, cuando menos te lo esperas ahí aparece, pero en cuanto te mira sale fugado, pero nuestra voz, o sea, nosotros somos tremendamente vociferantes, ¿verdad? Ahora, de las preguntas que me quedan, eh, por qué decide no decir nada de su encuentro? ¿Por qué no advierte a los demás? Porque creo que tiene miedo de asustarlos, que, o sea, es esa actitud tan humana que tenemos de pensar que no va a pasar, ¿verdad? Es que las consecuencias son terribles, o sea, que llegarle a decir a alguien, mira, estamos en peligro de morir, ¿verdad? O sea, todos tenemos esta como tendencia a negar las cosas malas que nos pueden pasar. No va a pasar eso, ¿verdad? Entonces, creo que prefiere no llegar con esta voz alarmista, pero también prefiere no confesar que puso en peligro a su estirpe, ¿no? Que fue un acto que realmente, porque estaba debajo de la lámpara, o sea, no debió de haber llegado hasta ahí, ¿viste? O sea, Sí, todas las advertencias de que debajo de la luz no sale una cucaracha, ¿viste? entonces el hecho de haber roto las reglas hace que se guarde para sí pues, el error que ha cometido. Pero Exacto. al final hay un arrepentimiento y es un rasgo, como hablábamos, muy propio del ser humano el arrepentirse ya cuando la situación está consumada, porque es muy normal que pues depende de la religiosidad que se tenga, cualquier otra cosa, pero ya cuando tenemos el chaparrón encima es cuando decimos, protégeme Dios o sácame de esta. Claro, si ¿Por qué? pudiera regresar aquel día, dice uno, ¿verdad? Ay, ojalá no hubiera hecho esto, ojalá no hubiera ido, ojalá no hubiera, qué sé yo, dicho tal cosa, ¿verdad? Sí, algo tan guatemalteco, ¿va? A malayar las cosas, malayas y tal cosa. Si no hubiera dicho, si no hubiera vuelto, ¿verdad? Si no Exacto. se hubiera echado los tragos ese día, entonces no estaría muerto, ¿verdad? Exacto, sí, como si pudiéramos evitar, no sé, como si pudiéramos evitar la vida, ¿no? Como si pudiéramos evitar que pasen cosas. Pero al final, según los filósofos del relato, pues ya estaba dicho, o sea que tarde o temprano iba a suceder, alguien iba a meter la pata o las patas, porque en este caso creo que son más de una, ¿no? Exactamente. Es algo que ya estaba dicho. Quiere decir que dentro de la naturaleza de las cucarachas o los seres humanos está el hecho que siempre, aun cuando existan las advertencias, siempre vamos a tender a ir a los límites, ¿no? Claro, claro, porque yo creo que hay un fatalismo y que creo que el fatalismo tiene alguna sabiduría, porque es que sí estamos destinados a desaparecer. Sí hay digamos que el peso del exterminio yo no creo que sea tan fantasioso, ¿verdad?
si uno se pone a pensar la fragilidad de la vida sobre el planeta Tierra, por ejemplo, es que es muy frágil. Lo que pasa es que no pensamos mucho en eso, o la fragilidad de mi propia vida, digamos, ¿verdad? O sea, desde el momento que nazco ya está haciendo tic-tac el reloj el momento que voy a morir, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay una fragilidad, y hay una fragilidad de la especie también, ¿verdad? Como seres humanos nos hemos creído mucho esto de que somos como, wow, eternos, implacables, invencibles, pero no es cierto, estamos en una línea muy delgada de la posibilidad de una extinción. Y por supuesto, ya te puedes, ahorita que está de moda Oppenheimer, ¿no? Cabal. La posibilidad del exterminio a manos de cualquier idiota que se le ocurra tirar estas bombas, iniciar una guerra nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí existe en todos ese temor que no es fantasioso, claro, no es para que uno ande paranoico, pero creo que no sabemos que podríamos desaparecer, digamos, ¿verdad? Lo sabemos como una verdad de esas que están empolvadas ahí adentro de nuestra psique, ¿verdad? Y viendo los paralelismos, ya que lo mencionaste y cabal lo tenía yo por sacar, el hecho de que el atrevimiento de la cucaracha lo podemos comparar con el pensar de Oppenheimer, pues que el hacer ese tipo de situaciones iba a infundir temor y que no iba a haber proliferación de eso y que con eso iba a haber una paz eterna. Esa paja mental que nos echamos de que las cosas y el control masivo siempre van a tender a acallar un mal peor, ¿no? No, y es que sabes qué pasa, que hay este pensamiento muy narcisista, ¿verdad? Del ser humano y que es tan difícil de doblegar, de que digamos, eliminar lo que me molesta, ¿verdad? O sea, y mientras haya ese pensamiento narcisista de que yo puedo resolver con una guerra que va a exterminar al otro, una situación, no tenemos asegurado nada, porque es destructivo, pues, o sea, es básicamente un pensamiento destructivo, ¿verdad? Entonces los seres humanos tenemos esta dificultad de vivir en paz, porque cada vez que sucede algo que no nos gusta, y mire lo que está pasando ahorita en Guatemala, ¿no? O sea, hay una supuesta mayoría, porque habría que ver quién dijo que era mayoría, que se cree cristiana, no sé qué diablos, ¿no? Y como ellos son cristianos, todos los demás estamos fuera, o sea, estamos fuera. Si no eres de esa corte, tú no existes en Guatemala, no tienes derechos, tienes que aguantar la intolerancia, el abuso, ¿verdad? Digamos, esta primacía supuestamente ellos son los que mandan acerca de los valores en este país, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya esta voluntad ahorita que estamos viendo, no, es que no vamos a elegirlo a él porque no es de la misma creencia religiosa, que qué tiene que ver eso con quién va a gobernar? Pero es ese mismo narcisismo, ¿no? Humano, de eliminar aquello que te molesta, que no te gusta, que sientes que está molestando, perturbando tu vida, ¿verdad? O sea, el cuento trata de este molesto aspecto humano que es tan destructor. Y es destructor en términos masivos y es destructor en términos singulares, porque pasa, este narcisismo se nos pone enfrente de nuestra relación con el otro siempre, ¿no? Aunque sea íntima o sea humanidad, digamos, ¿verdad? Sí, y qué bueno que lo tocaste porque al final eso era lo último que quería preguntarte, cuál era lo que te había motivado. O sea, la comparación, el juego, la temática está muy bien, pero eso, ¿qué era lo que estaba de trasfondo del cuento? Y es eso, ¿verdad? El narcisismo de que solo nosotros podemos y la cultura del miedo, ¿no? Exactamente, o sea, ¿cómo son estas relaciones de poder al final, ¿no? ¿Cómo son las relaciones de poder? ¿Cómo nos engaña las justificaciones que tenemos alrededor de eso? Lo que genera, o sea, ¿por qué tienen que haber razas perseguidas? ¿Por qué tiene que haber gente que viva el miedo? ¿Por qué tiene que haber gente que tiene que desaparecer para que otros estén cómodos, ¿verdad? Entonces,
Yo he trabajado eso. Yo creo que los autores no nos proponemos temas, sino que los temas nos llegan de diferentes maneras. Y yo creo que yo he tocado este tema en muchas otras obras de otras maneras, ¿verdad? Creo que es algo que evidentemente, no sé, como que me lo pregunto, me cuestiono a mí misma viviendo esta situación de ser criado de esta manera, porque no es que, como te dijera, yo te lo digan en los libros, pero uno lo percibe a través de las acciones y de cómo vivimos, que esa es la manera de ser. Hay que defender lo tuyo, hay que ser agresivo, ¿verdad? Entonces, yo lo veo en mí y me molesta y quiero buscar una manera diferente de relación. Hace unos años trabajamos un texto con Pablo Alvarado que se llama Deseo y Libertad, que tratamos eso, pero ya desde el punto de vista de las ideas, digamos, ¿verdad? Y yo creo que le he dado muchas vueltas al tema, le he dado bastantes vueltas. Pues bien, me parece muy bien. Ahora, antes de que pareciera como aquella famosa escena de la televisión española, yo vine a hablar de mi libro. Algo que quisieras decir que no te pregunté, algo que quisieras expresar del cuento, algo que no haya visto yo. Pues mira, lo que pasa es que yo creo que hay mucha parte intuitiva cuando uno escribe. Creo que uno no tiene claro de qué va a ir algo hasta que no se sienta hacerlo. Este cuento no empezó por el lado de la cucaracha, sino que empezó por el lado de la mujer, digamos, esta mujer está totalmente metida dentro de estos esquemas del amor romántico que son ¿qué te dijera yo?, engañosos, y que justamente es una gran fuente de narcisismo, porque tú te imaginas al otro como tu príncipe o tu princesa, ¿no? Y le reclamas que no sea lo que tú esperas, ¿verdad? Que no actúe como tú quieres, como tú te mereces, como esta fantasía que tú tienes, ¿no? Y todo el cuento se trata de esto y digamos que ahí apareció esta cucaracha porque ella se siente muy cucaracha de no ser apreciada por este hombre como ella espera, porque tiene todas estas fantasías que nos han metido con los cuentos de hadas, ¿no? Que todas somos la princesa que está esperando el beso de amor que te despierte de algo. Y yo creo que por eso creo que es muy intuitivo, porque después iba a ser el cuento del otro lado y entonces sale este otro lado de la cucaracha que me parece un contraste muy fuerte, porque el otro está metido en una cosa muy superficial. O sea, la que es superficial es la mujer y la que es profunda es la cucaracha, digamos, ¿verdad? Así que creo yo que esto es lo que a mí más me gusta de la literatura, porque te lleva por caminos muy insospechados, al menos de la manera que yo la he vivido y la he trabajado. Siempre las historias me enseñan cosas que yo no sé. Yo empiezo jugando con una idea y me voy metiendo en esta historia y de repente aparece este personaje de la cucaracha preocupada por un exterminio de su pueblo, ¿no? O sea, no sé, a mí me sorprende muchas veces las cosas que empiezan a suceder en ese dominio de la imaginación, ¿verdad? Y yo tengo la creencia de que es esta herencia nuestra de los humanos, que tenemos toda la experiencia de los seres humanos metida en la información de nuestro ADN y que surge de ahí miedos que probablemente no me van a tocar a mí, pero que le tocaron a mis ancestros muy lejanos, ¿no? Y que están ahí en esas cadenas de información que recibimos. Y eso me parece a mí muy lindo de la literatura y del arte en general, que ese nivel simbólico sí tiene unas raíces muy profundas, ¿verdad? Y que si uno se deja penetrar y llevar hacia esos ámbitos, digamos, de la experiencia humana en general, no de la mía, sino de la experiencia humana, creo que es muy sorprendente, ¿no? Hay cosas que pasan ahí que a uno lo sorprenden, ¿verdad? Bueno, gracias, Carol. Y sí,
Me parece muy bien y también para los que nos logren escuchar, que se recuerden que hay 22 capítulos antes, hay 22 cuentos leídos y que pueden pasar a escucharlos mientras van en el tráfico o mientras están haciendo los quehaceres de la casa y lavando trastos, pues que nosotros que nos hemos disfrutado esto, pues puedan tener a bien un poquito de literatura y un poco de conversación. Muchísimas gracias, Carol. Te agradezco un montón el tiempo y ha sido fantástico, como siempre lo he dicho y creo que ya me he repetido muchas veces. Creo que yo soy el que más se disfruta estas cosas, más que la gente que lo escucha. Y muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti que tuviste esta iniciativa y que me has tenido paciencia porque hemos tenido que suspender un par de oportunidades, pero qué bueno que finalmente se dio y qué lindo poder leer literatura, porque te digo, me encanta a mí esa oralidad del lenguaje, poderlo apreciar en otras dimensiones que no has metido en tu cama y la intimidad, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Entonces, estimados, estimadas, gracias por escucharnos hasta acá. No se olviden de suscribirse por si aparecen nuevos capítulos y de compartir para que esto pueda llegarle a otras personas. Gracias. Entonces, chao.